Apoyando el pie en un cajón abierto, el detective Lansor se reclinó en su silla de escritorio de madera. Su típico crujido sonaba inusualmente fuerte en ausencia del caos diurno de la oficina divisional. El bullpen estaba abarrotado con 12 escritorios, el doble de sillas, el triple de computadoras, monitores e impresoras, un puñado de tablones de anuncios y gabinetes de almacenamiento y mesas de trabajo, y la única cafetera defectuosa atascada en la esquina. La cafetera arrojó un café pésimo, pero emitió un silbido musical para un par de detectives que pensaron que sonaba como Paseo de las Valquirias. Estaba en uno de sus crescendos más chirriantes en este momento. Larson negó con la cabeza. Solo se dio cuenta de lo deprimente que era el lugar cuando toda la gente se había ido, como lo estaba el lunes por la noche. Él también debería haberse ido, pero no tenía prisa por volver a su apartamento vacío. Desde que su esposa, Ángela, lo dejó, solicitó el divorcio y se embarcó en una misión para asegurarse de viera a su hijo de 7 años, Ryan, lo menos posible. Larson no vio el sentido de volver a casa. El hogar no era el hogar. Era un edificio sin ascensor de 2 habitaciones que, según Ryan, olía a pepinillos y tenía la alfombra más fea. Se había dicho a sí mismo que se quedaría hasta tarde y se pondría al día con los informes, pero en realidad estaba sentado ahí sintiendo lástima de sí mismo. ¿Era realmente el padre horrible que Ángela le acusaba de ser? Claro. El trabajo lo obligó a perderse muchos juegos y eventos escolares de Ryan. Sí, le había roto muchas promesas a su hijo. Estaré en casa a tiempo para lanzar la pelota. Ryan, esto se convirtió en, lo siento, tengo un caso nuevo. Te llevaré de campamento este fin de semana. Se convirtió en, lo siento, el jefe me llamó. Es tu hijo, Everett, le decía Ángela antes de irse. No es una ocurrencia. Él debería ser tu razón de ser, no algo a lo que ver algún día. Ángela simplemente no entendió. Amaba a su hijo, por supuesto, pero ese trabajo no era solo un trabajo. Sí, definitivamente estaba sintiendo lástima por sí mismo. No es el mejor uso de su tiempo. Larson se movió, tratando de encontrar la siempre esquiva posición cómoda en la silla de su escritorio. Miró a su alrededor en el lugar donde había pasado 2/3 de su vida durante los últimos 5 años. Realmente era una habitación desolada, paredes beige sucias, luces fluorescentes parpadeantes, piso de linoleo gris rayado. Todos esos muebles en perpetuo desorden. ¿Eran los detectives tan humildes que merecían ese entorno o simplemente estaban demasiado ocupados para hacer algo al respecto? Larson desvió la mirada hacia la línea de estrechas ventanas que marchaban a lo largo de la pared exterior de la habitación. Al final de la fila, notó una enredadera de hiedra delgada que crecía a través de un espacio entre el marco de la ventana y una ventana sucia que dejaba entrar el resplandor amarillo e enfermizo de una farola. Ahí está mi tonto favorito. Larson reprimió un gemido. Eso es lo que consiguió por no volver a casa. Jefe. El jefe Monaghan se abrió paso entre los escritorios vacíos, arrugando la nariz cuando pasó junto al monumento de la baba del detective Polwell. ¿Qué es ese hedor?
El jefe miró los montones de papeleo y envases de comida vacíos. No lo sé, no quiero saber. Desde entonces estaba sentado Lansor. La oficina olía a desinfectante. Su sucio, el detective Roberts, cuyo escritorio se enfrentaba al ordenado dominio de Lansor, rociaba el material innecesariamente para enmascarar lo que fuera que parecía haber muerto en el escritorio de Powell. El jefe apoyó un pie en la silla adicional al lado del escritorio de Lansor. Le tendió un sobre. Lansor lo miró. Tenía una fuerte sospecha de que no le iba a gustar lo que había en él, así que no hizo ningún movimiento para tomarlo. El jefe arrojó el sobre el secante del escritorio verde manchado de Lansor. Aterrizó junto a la hilera de lápices recién afilados que Lansor había alineado para el trabajo penoso de la noche. El Stirwire, dijo el jefe. Nadie más lo quiere. Su traducción sería algo como Petro cocido. No lo quiero. Difícil. La palabra sonaba exactamente igual cuando la dijo el jefe. Un hombre con Pat, prematuramente canoso. El jefe dejó en claro al principio de su carrera, su tamaño y color de cabello no tenían nada que ver con su habilidad para patear traseros. Era grande, no era grande, pero podía hacer lo que cualquier hombre grande podía hacer, y sonaba como un hombre grande, con una voz fuerte y áspera, con la que no discutías a menos que fuera absolutamente necesario. Lansor tenía que decirlo, no quería ver lo que había en el sol. El Streetwire es una leyenda urbana, protestó Lars, todavía sin tocar el sobre que yacía como una gran babosa junto a su pie. ¿Escuchaste lo último? El jefe Mohan claramente no iba a escuchar la disidencia. Lanson suspiró. ¿Cómo podría no haberlo hecho? Estaba en todas las noticias y el público exigía respuestas. Una adolescente local, Sarah, desapareció una semana atrás y los detectives asignados al caso, no Lanson, quien dio gracias por pequeños favores, tenían varias docenas de testigos presenciales que afirmaron que la niña se había convertido en basura ante sus ojos. Ahora es cierto que los testigos presenciales eran niños de escuelas públicas, no siempre los proveedores más estelares de la verdad. En este caso, sus historias tenían un tono de autenticidad a pesar del contenido extravagante. Lo escuché, admitió Lance. No puedo hacer ni cara ni cruz. Pero esta mañana la mayoría de los testigos regresaron para ver a los psicólogos. Los psiquiatras confirmaron que los testigos creen lo que están diciendo. Lo mismo ocurre con las personas que han visto el Stirwire. Lanson puso los ojos en blancos y luego dijo con voz profunda: una extraña figura encapuchada que deambula por las calles. Volvió a su voz normal y corriente. Me fui a dormir y me desperté en una película de terror. El jefe resopló y luego señaló el sobre con un movimiento de mandíbula cuadrada. No has escuchado la mejor parte. Ábrelo. Larson respiró hondo y apoyó el pie en el suelo. Inclinó su silla hacia adelante. Crujió de nuevo, esta vez más fuerte, como si tampoco él tuviera interés en el Stirwire y necesitara expresar su propia objeción. Larson recogió el sobre, sacó una pila de papeles de 1 pulgada de grosor y hojeó algunos informes de testigos. Al igual que los informes de los escolares, todos los testimonios de estos testigos sonaban similares, aunque todavía tenían suficientes detalles para disminuir la posibilidad de un engaño. El Stirwire, dijeron testigos, era una figura envuelta en una especie de capa o abrigo con capucha. Tenía una caminata tambaleante, un completo desinterés por los demás a menos que se molestara y una obsesión por los contenedores de basura. Por lo general, se le veía arrastrando las bolsas de basura llenas de quién sabe qué. Había escuchado todo esto antes. Él y la mayoría de sus compañeros detectives lo habían descartado como una tontería. Dejando a un lado los informes de los testigos, hojeó los siguientes hojas que quedaban en el sobre. Todos eran informes de muertes sospechosas. Larson
mantuvo el rostro en blanco mientras leía y se alegró de que el jefe no pudiera ver el escalofrío de terror que recorría sus terminaciones nerviosas. Sintió que los informes arrojaron una piedra en el estanque de su vida, y ahora su impacto se extendía inexorablemente hacia el futuro que no le iba a gustar. Larson cogió la pila. 5. 5 cuerpos marchitos, miró hacia abajo y leyó en la pila de informe superior: ojos negros que sangraban por los lados de la cara. ¿Más de esto? Desafortunadamente, la forma de muerte no era una nueva para Lanzor, pero solo conocía a una víctima y no sabía que tenía que ver algo con el Stitch Wright. El jefe Manoan se encogió de hombros. Lanson leyó con más atención. 2 de los muertos encontrados tenían antecedentes penales impresionantes. Lanson reconoció a uno de los muchachos. Lo había agarrado por asalto hace unos años. Separó los 2 informes. Apuesto a que estos 2 intentaron asaltar el tipo. El jefe se encogió de hombros. Finalmente se había sentado en la silla de visita de Lanzor. Asintió. Estoy de acuerdo. Se inclinó hacia adelante y señaló una pila de fotografías que Lanzor aún no había visto. Mira eso. Lanzor hojeó las fotos tomadas por las cámaras de seguridad cerca de los avistamientos del Stitch Wright. Entrecerró los ojos a una que mostraba la figura sacando lo que parecía ser el torso de un maniquí de un contenedor de basura. ¿Qué diablos está haciendo? El jefe no respondió. Lanzor siguió revisando las fotos. Se detuvo de nuevo debajo de la capucha de lo que parecía tal vez una gabardina larga. Una cara blanca voluminosa se asomaba a la noche. Lanzor se puso rígido para no retroceder. Quería dejar la foto y alejarse lo más posible de su escritorio, pero él no lo hizo. Se limitó a mirar el extraño rostro y se concentró en respirar normalmente. No iba a dejar que esta locura lo inquietara, especialmente no frente al jefe. El rostro no era un rostro, tampoco un rostro humano de todos modos, a menos que fuera un rostro humano dañado cubierto de vendas. Tal vez. Parecía más una máscara. La cara era redonda y sus rasgos se dibujaban en una superficie blanca curva, hecho con un marcador negro grueso. Los rasgos negros parecían haberlos hecho un niño. Larson relajó deliberadamente los hombros y se dio cuenta de que se le habían acercado a las ojeras. Es solo una estúpida máscara, se dijo a sí mismo. Lanson miró al jefe Monahan. ¿Una máscara? Una conjetura es tan buena como la mía. Lanson volvió a mirar la cara. Tenía ojos oscuros, uno de los cuales parecía ennegrecido, y tenía una boca aterradora a la que le faltaba un diente y había algo atrapado entre los dientes frontales restantes. Eran esas manchas de sangre alrededor de su boca. Tenemos una coincidencia. El jefe apretó sus delgados labios en lo que podría haber sido una sonrisa. Le gustaba crear emoción. ¿Una coincidencia en qué? Esto. Larson señaló el rostro borroso y extraño. El jefe asintió. Y no vas a creer de dónde lo sacamos.